Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión. Vamos a hablar el día de hoy del acto jurídico. Ya con anterioridad en algunos ejercicios hemos tratado el tema de tal suerte que ya estamos familiarizados con algunos conceptos. Entonces, esto sería una parte para redondear y profundizar en el tema de los elementos del acto jurídico. Les subo la presentación e iniciamos nuestra sesión. Les sugiero que tomen ahí su cuaderno y vayan tomando nota, porque recuerden que esto, pues obviamente, lo vamos a evaluar en el examen. Les subo la presentación. Bien. Vamos a hablar el concepto de lo que es el acto jurídico, el hecho jurídico, y vamos a analizar los elementos esenciales, ¿va? Y los elementos de validez, ¿va? ¿Cómo definimos nosotros el hecho jurídico y el acto jurídico? Pues nosotros definimos el hecho jurídico como aquellos acontecimientos de la naturaleza o del ser humano en los que no, se realizan sin la intención de producir consecuencias de derecho. Es decir, la voluntad no es determinante. Exista la voluntad o no exista la voluntad del ser humano, los efectos se van a producir. ¿Y cuáles serían estos efectos que vamos a señalar? C, de crear; T, de transmitir; M, de modificar; y E, de extingue. Es decir, crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. Pero aquí, repito, no importa la manifestación de la voluntad. ¿Qué ejemplo tenemos como un hecho jurídico? Pues los terremotos, ¿va? Las inundaciones, todo aquel acontecimiento, ya sea de la naturaleza o del ser humano, por ejemplo, el nacimiento, la muerte, son hechos jurídicos y se producen y se generan consecuencias de derecho, ¿va? Y ahí la voluntad, si se presenta o no, es irrelevante, ¿va? A diferencia de los actos jurídicos. ¿Cómo definimos los actos jurídicos? Como una manifestación de la voluntad que se realiza con la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir los derechos y obligaciones. Tanto en el hecho jurídico como en el acto jurídico son los mismos efectos: crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Pero en unos no nos interesa ni se desean o no se desean, los efectos se van a producir. A diferencia del acto jurídico, donde se manifiesta la voluntad, se va a realizar el consentimiento con la intención de producir esos actos, esos efectos, esa creación, esa transmisión o esa modificación o esa extinción de derechos y obligaciones que deseamos que se produzcan en el acto jurídico. Bueno. ¿Y qué tiene que ver los hechos y los actos jurídicos? Están vinculados con los supuestos jurídicos. Ese sería un tema nuevo, pero que ya lo conocemos, ¿verdad? Porque lo hemos eh, realizado en las clases. ¿Qué es un supuesto jurídico? Pues un supuesto jurídico es una hipótesis normativa de cuya realización dependen las consecuencias de derecho. Son las normas jurídicas que ya analizamos con anterioridad, ¿no? Las normas jurídicas, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues las vamos a encontrar ya sea en las leyes, ¿va? O en los códigos. Aquí tenemos el Código Civil para la Ciudad de México y se integra de supuestos jurídicos. Todos los artículos son supuestos jurídicos que están ahí. Hipótesis normativa, ¿va? Podemos manejarles algunos ejemplos. Por ejemplo, el artículo 345, que habla de la afiliación de los hijos y que dice: la afiliación de los hijos se prueba con el acta de nacimiento. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 340. Es un supuesto, como repito, está el 341, 339, etcétera. Otro supuesto jurídico es el artículo 1295. Dice: testamento es un acto personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante el hecho y el acto jurídico? Pues a través de los hechos y los actos jurídicos, nosotros vamos a materializar, vamos a actualizar ese supuesto jurídico, es aquella supuesta hipótesis normativa que se va a actualizar y va a producir las consecuencias de derecho, es decir, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Por ejemplo, un hecho jurídico, ¿sí? Pues el nacimiento de un bebé. Pues si nace un bebé, pues alguien va a ser su papá o va a ser su mamá. Entonces, ese hecho jurídico actualiza este supuesto, ¿va? Con otros requisitos que vamos a analizar adelante. Y también, por ejemplo, un acto jurídico, pues voy con el notario y hago mi testamento, ¿ya? Si voy con el notario y digo: yo notario, vengo a hacer que haga mi testamento, ese va a ser un acto jurídico. Entonces ya estamos actualizando este artículo, que es el artículo 1295, ¿va? Bueno, profundizamos un poco más en lo que hemos señalado, ¿no? Supuesto jurídico y la hipótesis normativa de cuya realización depende las consecuencias de derecho, y tenemos el artículo 340. Dice: la afiliación de los hijos se prueba con el acta de nacimiento. Entonces va a haber algún hecho jurídico, ¿verdad? ¿Cuál será el hecho jurídico? Pues nace un bebé. Eso es un hecho jurídico, un acontecimiento del hombre, del ser humano,
que le produce consecuencias jurídicas. Pues a veces quiera o no quiere y nació el bebé, pues tiene consecuencias jurídicas. ¿Quién va a ser su papá? Ese niño necesita alimentos, etcétera, ¿va? Bueno, pero aquí hay otros actos que se van para que se produzca, ¿no? ¿Y cuál es? Pues un acta de nacimiento, ¿va? Entonces yo voy y lo voy a registrar, o bien, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a determinar quiénes son los padres, quién es el padre o quién es la mamá de ese bebé, la filiación, la paternidad y la maternidad, eso lo van a ver después, ¿no? En sus cursos, que habla de la filiación, pues se refiere a quién es el padre y quién es la madre de un bebé. Bueno, veamos el siguiente supuesto, dice el testamento. Es un acto personalísimo, revocable, libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Entonces voy con el notario y hacemos un acto jurídico y le digo, señor notario, yo quiero hacer mi testamento para disponer de mis bienes después de que fallezca, ¿no? ¿Cuáles son mis bienes? Pues tengo una casa, tengo bienes o tengo dinero. ¿Cuándo esto es un acto jurídico? Ya se actualizó, ¿no? Ya fui con el notario. Ahora, ¿cuándo se va a actualizar también que se den los actos post-mortem? Pues cuando se dé otro hecho jurídico que va a ser la muerte. Cuando una persona fallece es un hecho jurídico y al fallecer pues se destapa o se desencadena el testamento y las consecuencias de derecho. Por eso son muy importantes el analizar los hechos jurídicos y los actos jurídicos y principalmente los actos jurídicos porque es una cuestión de voluntad. Y a través de esa voluntad, nosotros como abogados en nuestra carrera vamos a trabajar con una cantidad impresionante de actos jurídicos, ¿va? Y en la medida en que los actos jurídicos estén bien estructurados y los sepamos manejar, pues obviamente vamos a ofrecer una respuesta y una asesoría y una solución a la problemática que ello implica. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo se estructuran los actos jurídicos. Dijimos, es una manifestación de la voluntad que realizan las partes con la intención de producir consecuencias de derecho. Y señalamos que los elementos del acto jurídico se dividen en dos grandes apartados, los elementos de existencia y los elementos de validez. ¿Sí? ¿Cuáles son estos elementos de existencia? La voluntad, el objeto y la solemnidad, que son los que vamos a analizar. A su vez, el objeto se divide en cosas y hechos. Esto es muy importante porque normalmente cuando hablamos nosotros de objeto, lo relacionamos con cosas, pero también el objeto tiene una manifestación que son hechos, que son conductas, ¿sí? Los elementos de validez, a su vez, es la capacidad, que la ausencia de vicios en la voluntad, la licitud en el objeto, motivo, fin y la forma. La capacidad puede ser de goce o de ejercicio, que vamos a analizar, ¿va? Y la ausencia de vicios en la voluntad, los vicios son el error, dolo, la mala fe, la lesión y la violencia. Se pide la ausencia, no la presencia. Para que el acto jurídico esté bien estructurado, no deben estar presentes estos vicios en la voluntad. Si se presentan, ya tendremos un problema. ¿Sí? Entonces vamos a analizar estos elementos. Primeramente vamos a analizar los elementos de existencia. ¿Cuáles son estos elementos de existencia? Pues en primer lugar dijimos que es la voluntad, pero la voluntad va íntimamente ligada con el consentimiento que vamos a analizar. El segundo elemento dijimos que es el objeto, que puede ser las cosas y los hechos. Y el tercero, la solemnidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa la voluntad? La voluntad nosotros la podemos definir como la exteriorización de un deseo, ¿sí? O de una intención que realiza un sujeto. ¿Sí? Se debe de manifestar en forma libre, no debe estar viciada por error, dolo o violencia, que son los vicios de la voluntad, por eso están íntimamente ligados, ¿va? En el ejemplo tenemos por aquí una persona que manifiesta su voluntad. Dice, hoy por la tarde salgo a la ciudad de Cuernavaca. Pues esa es una voluntad. Estoy exteriorizando mi deseo o la intención de realizar alguna conducta determinada. Eso es una voluntad. Otro sujeto también puede manifestar su voluntad. Ustedes pueden manifestar su voluntad, voy al baño, ¿verdad? Voy por me pongo de pie, ¿verdad? Prendo a la cámara, cierro la cámara, ¿sí? Esas son manifestaciones de la voluntad. Aquí diría este señor, compra un libro y un café, está manifestando su voluntad, sin mayor problema, ¿no? ¿Qué ocurre nosotros en el acto jurídico? Vamos a ver que en el acto jurídico hay una voluntad para actos que son monosubjetivos, donde solamente interviene una persona, o plurisubjetivos, cuando intervienen dos, o son actos unilaterales o bilaterales, vamos a analizarlos, ¿va? Pero bueno, entonces, ¿qué pasamos? Ahorita vamos a hablar del consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Dice, el consentimiento es la unión o conjunción acorde de la voluntad de las partes en términos de las normas jurídicas para producir efectos jurídicos. O sea, para hablar del consentimiento tiene que haber una voluntad, ¿va? Que es la oferta, y tiene que haber otra voluntad, que sería la aceptación. Entonces, el consentimiento se maneja por voluntades, de ahí que la esencia del consentimiento, pues son dos voluntades, ¿va? Pero no es tan sencillo, vamos a analizarlo. Entonces, tenemos un sujeto o una persona que realiza una oferta, una declaración unilateral de la voluntad o una manifestación de la voluntad y dice, manifiesto mi voluntad con ciertas características, y ponemos uno, dos, hace, es decir, en un sentido, ¿no? Va en un sentido, te vendo una casa,
te compro, te presto este objeto. Esa es una cuestión concreta o algo que yo estoy señalando. ¿Sí? Esta es una voluntad. Para que se dé el consentimiento, tiene que haber una aceptación. Otra persona hace la aceptación, también una declaración unilateral de la voluntad, pero es una manifestación de la voluntad que tiene que ser acorde a lo que me están ofreciendo. Si te ofrezco el 1, el 2, A y C, pues tiene que ser así, ¿no? Yo acepto 1, 2, A y C, aquello que tú me estás señalando de manera específica y de manera puntual, ¿no? Ahorita lo vamos a especificar más claro, ¿va? Entonces, si se da esta unión, será una conjunción acorde, porque lo que yo estoy diciendo es acorde, yo respondo a lo que tú me estás ofreciendo, ¿sí? Seguimos con esta tónica, ¿va? Y vamos a ver esta voluntad. Necesitamos primero se requiere una voluntad, ¿va? Una oferta. ¿Cuál sería esta oferta? Pues el señor nos dice, a ver, vendo la casa 27 de la calle Clavel, código postal 27134 en la Colonia de las Flores, delegación Xochimilco, en 2 millones de pesos. Esa fue la oferta. Esa fue la oferta. Sí, entonces, para esta oferta tiene que haber una aceptación, ¿va? Y tiene que ser congruente, tiene que ser acorde a lo que yo estoy ofreciendo. Y resulta que el comprador manifiesta su voluntad y realiza la aceptación, ¿sí? ¿Y qué dice esta persona? Yo compro la casa 72 de la calle Calabel, código postal 27134, Colonia Las Flores, en la delegación Xochimilco, en 1 millón de pesos, ¿no? Entonces, una manifestación de la voluntad y otra manifestación de la voluntad. La pregunta sería, ¿existe consentimiento? ¿La manifestación de la voluntad fue acorde? Vamos a ver que no, porque ¿qué dice la oferta? Vendo la casa 27. ¿Y qué es la aceptación? Yo compro la casa 72. ¿Será disléxica? ¿Hay un error? Entonces ahí no es congruente, no es acorde, porque ya existe un error. ¿Sí? ¿En qué? En lo que me estás manejando. ¿En dónde está la casa? Pues mira, está la casa 27 y otra 72, son casas diferentes. ¿Cuál es el precio? Yo te la vendo en 2 millones de pesos. Ah, yo te la compro en 1 millón. Entonces aquí no hay consentimiento. No es una unión, conjunción, acorde. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, para que se dé, repito, el consentimiento, pues tiene que ser esa unión o conjunción acorde, ¿no? Sería, te vendo la casa 27, ¿va? De la calle Clavel, código postal 227-300-134, en la colonia Las Flores de la que son Xochimilco, en 2 millones de pesos. Y la aceptación tiene que ser en el mismo sentido. Yo te compro la casa 27 de la calle Clavel, código postal 200-134, la colonia Las Flores de la que son Xochimilco, en 2 millones de pesos. Si es así, ya tenemos el consentimiento. Este es un ejemplo de lo que no es. Este es un ejemplo de un error, de un vicio en la voluntad, y eso es lo que no queremos. Queremos que el consentimiento y la voluntad sean acordes, sean complementarios, ¿verdad? Ese es el principal elemento, ¿eh? Vamos al segundo elemento, y el segundo elemento es el objeto. El objeto en los actos jurídicos tiene una doble manifestación. Esto es muy importante, porque normalmente nosotros tenemos una confusión y cuando hablamos de objeto nos referimos a cosas. ¿Qué es una cosa? Pues un objeto que tiene un contenido material, ocupa un lugar, un espacio en el tiempo, ¿va? ¿Y qué podemos manejar como cosas? Cosas tangibles. Pues el dinero es el bien material o el objeto básico de todos los contratos. Te vendo un objeto a cambio de dinero, ¿sí? Te vendo el carro, te vendo un auto, ¿va? Te vendo la casa, te vendo un libro a cambio de dinero, ¿va? O sea, el objeto son cosas, ¿va? Puede ser otra cosa, una silla, un departamento, una casa, son cosas materiales. Pero recuerden, el objeto tiene otra connotación, también es objeto de los actos jurídicos, los hechos. Entonces, cuando hablamos de hecho, no lo relacionamos con cosas, porque estamos pensando que el objeto, pues automáticamente nuestra mente lo relaciona con objetos materiales y es más, recuerdo, son conductas. Con la conducta o el comportamiento del ser humano también es objeto de los actos jurídicos. ¿Ah? ¿Cómo podemos manejar este objeto? Pues cuando vamos a una barbería, a una estética, ¿sí? Pues obviamente te hacen algún masaje, te cortan el pelo. Ahí es la conducta de la persona. O bien, ¿qué pasaría si contratamos a un cantante? ¿Va? Ah, pues el cantante va a cantar, ¿no? O está haciendo algo material, pues es su conducta, ¿va? ¿No están dando algo? ¿No? ¿Verdad? Entonces se pueden combinar las cosas y los hechos. Por ejemplo, si voy a un restaurante, pues hay un contenido material que serán los alimentos. Y hay un hecho, pues que me atienda, que yo no me pare, que me acerquen las cosas, que me retiren los platos, que me limpien la mesa. Yo no lo estoy haciendo. Estoy pagando para que ese objeto, que pueden ser las cosas o los hechos, se realice. ¿Sí? Recuerda, es muy importante, ¿eh? Siempre, cuando hablamos de objeto, no necesariamente son las cosas, también son los hechos. Ahora bien, para que las cosas y los hechos puedan ser objeto de un acto jurídico, deben reunir ciertas características. Vamos a verlas.
Sí, primeramente las cosas. Para que una cosa pueda ser objeto de un acto jurídico, debe reunir tres requisitos. El primero es que existe en la naturaleza, ¿sí? No puedo vender algo que no existe en la naturaleza. Una cosa, por ejemplo, un unicornio. ¿Existen los unicornios? Pues en la fantasía, pero no existe ninguno. Entonces no te puedo vender un unicornio porque no existen, ¿verdad? Entonces ese unicornio no puede ser objeto de un acto jurídico. ¿Ah? Que esté en el comercio. Y aquí las cosas pueden estar fuera del comercio por dos supuestos, ¿verdad? O sea, hay cosas que no están en el comercio. Uno, por disposición de la ley, por ejemplo, los órganos humanos. Si yo voy a una carnicería, a un centro comercial, puedo comprar hígado, ¿verdad? Pero ¿puedo comprar un hígado humano? No, porque la ley te dice que los hígados humanos, los órganos humanos, están fuera del comercio. Que se realicen es otra cosa, pero no sería un acto jurídico, sería un hecho jurídico y es un ilícito, ¿verdad? Pero no lo vas a catalogar como un acto jurídico. Sí, así por ejemplo, bienes históricos, los objetos prehispánicos están fuera del comercio, ¿sí? Por disposición de la ley. Y otros dice por su propia naturaleza. ¿Cuáles por su propia naturaleza? Los que no son susceptibles de apropiación. Por ejemplo, la luz del día, no me puedo apropiar de la luz del día. La lluvia, no me puedo apropiar de la lluvia. Entonces eso no estaría en el comercio. ¿Ah? Y número tres, dice que sean determinadas o determinables. ¿Esto qué quiere decir? Que se puedan individualizar y diferenciar. Por ejemplo, los animales. Aquí les pongo una imagen y vemos una res, ¿va? Un animal, y le ponen en las orejas, le ponen una marca. Eso ya lo estoy individualizando y le ponen un número de registro y eso pues, ya lo puedo individualizar. O lo marcan, ¿se acuerdan con esos fierros candentes? Los marcan, entonces ya puedo individualizar las cosas, se pueden diferenciar unas de otras. Estos son elementos para que una cosa pueda ser objeto de un acto jurídico. Las cosas, ¿eh? Pero ahora vamos a hablar qué pasa con los hechos. O sea, los hechos, ¿sí? Es decir, la conducta también pueden ser objeto, de forma válida, objeto de un acto jurídico y deben reunir dos requisitos. El primero de ellos dice, debe ser posible física y jurídicamente. O sea, hay conductas que físicamente son imposibles, ¿sí? Por ejemplo, va a ser un viaje al Caribe, un viaje a Mazatlán. Ah, pues eso no hay ningún problema, eso es real. Una agencia de viajes si lo hace. Oye, te voy a hacer un viaje a la cuarta dimensión. ¿Cómo que es eso? ¿Es posible? ¿Es físicamente? Eso pues no podría ser porque ahorita no es posible manejarlo. O un viaje al sol, un viaje alrededor del mundo. Podría ser, pues de acuerdo a la tecnología, podría darse ya realmente. Bueno, ese sería un requisito para que la conducta, un viaje, pues vaya a trasladar, ¿sí? Y el otro que es importante, debe ser lícita. La conducta debe ser lícita, recuerden, los hechos, la conducta debe ser lícita, no las cosas. El comportamiento humano debe ser acorde a la ley. ¿Cómo se define lo que es lícito o ilícito? ¿Sí? Bueno, dijimos, son dos requisitos, debe ser posible física y jurídicamente y deben ser lícitos. El artículo 1828 del Código Civil para la Ciudad de México dice, es imposible el hecho que no pueda existir en la naturaleza por ser incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica y es un obstáculo insuperable para su realización. Si la ley dice que no se puede, pues yo no lo puedo realizar porque estoy violentando la ley. Y si físicamente no se puede, pues por ejemplo, ¿quién me va a dejar a la cuarta dimensión? Es imposible, ¿sí? Ahora dice que pasa, debe ser lícito. Y la ley define ilicitud, no define lo que es lícito, ¿sí? O sea, nuestra legislación, el Código Civil, no vamos a encontrar la definición de ilícito, sino dice qué cosa es ilícito. Esto lo encontramos en el artículo 1830 del Código Civil. Dice, es ilícito el hecho que es contrario a la ley de orden público y a las buenas costumbres. Entonces, recurrimos a la interpretación. Ustedes recordarán esto, ¿no? Que existen en su clase de teoría del derecho, que hay formas de interpretar la ley y una de ellas se llama una interpretación a contrario sensu. Entonces, vamos a hacer una interpretación a contrario sensu del artículo 1830. Dice, es ilícito el hecho que es contrario a la ley, ¿sí? La ley de orden público y a las buenas costumbres. Entonces vamos a interpretarlo de manera, a contrario, eso lo diríamos de esta manera, es lícito el hecho que no es contrario o que es acorde ¿ah? A las leyes de orden público y a las buenas costumbres. Eso sería lo que tendríamos por un acto que es lícito. Entonces, ¿qué es lícito? Lo que no es contrario a la ley o lo que es acorde a la ley. ¿Va? Eso es lo que vamos a manejarlo nosotros. Pero estamos hablando, repito, de hechos, ¿verdad? Entonces, de esta pregunta, ¿qué pasa con la cocaína? Decimos, ¿la cocaína es lícita o es ilícita? ¿Qué piensan? ¿Ah? Pues es ilícita, ¿seguro? ¿Qué es la cocaína? ¿Una cosa o un hecho? Las cosas
no las podemos calificar de lícitas o ilícitas, solamente los hechos. ¿Va? Las cosas deben reunir tres requisitos: ser determinables, estar en la naturaleza y estar en el comercio, ¿va? Entonces, si hablamos de la cocaína, decimos, oye, ¿la cocaína es una cosa o un hecho? No, pues es una cosa. Entonces, si es una cosa la cocaína, no podemos aplicarle las características de una conducta. ¿Cómo de una conducta? ¿Es lícita o ilícita? No, la cocaína son cosas, la cocaína no tiene conducta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a calificar respecto de la cocaína? No la cosa, sino la conducta en torno a ella. ¿Cómo que sería su consumo, la venta, la aportación? ¿Sí? Entonces, esa conducta es la que sí podemos nosotros calificar de lícita o ilícita. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Decimos la afirmación, la cocaína, ¿sí? Es ilícita. Esa afirmación es errónea. Diríamos, el consumo de la cocaína es ilícito. La aportación de cocaína es ilícita, porque recuerden, lo que calificamos de lícito e ilícito es la conducta, ¿sí? No las cosas, porque las cosas no tienen voluntad, no tienen conducta. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a manejar, si el consumo, la venta, la aportación, que es la conducta, es lo que sí calificamos como lícito o ilícito, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos ahora por el tercer elemento, que es la solemnidad de los elementos de existencia. ¿Qué es la solemnidad? Dice, son aquellos requisitos especiales que deben acompañar la manifestación de la voluntad para que el acto sea existente. Están muy ligados los actos solemnes con la formalidad. Y la única diferencia es que la solemnidad es para que el acto sea existente y la forma son requisitos especiales que deben acompañar la manifestación de la voluntad para que el acto sea válido. Entonces, muy sencillo, lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Por ahorita vamos a hablar de la solemnidad, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos personas y dos personas manifiestan su voluntad. Sí, dice, son aquí requisitos especiales que van a acompañar la manifestación de la voluntad para que el acto sea existente. Entonces, hay una manifestación de la voluntad. Dice, necesitamos ciertos requisitos adicionales para que mi acto jurídico tenga la calidad de existente. ¿Cuáles van a ser estos requisitos tratándose de la solemnidad? Pues que utilicemos ciertos formatos específicos o que el acto se debe realizar ante una persona específica. ¿Sí? En nuestro sistema jurídico, tome nota, esto es muy importante, solamente existen dos actos que son solemnes. Algunos autores señalan otros, ¿verdad? Pero básicamente nos vamos a quedar nosotros con dos. ¿Cuál es el acto? Es el matrimonio civil. El matrimonio civil es un acto solemne, perdón, ¿no? ¿En qué consiste esta solemnidad? Y el testamento público abierto también va a ser un acto que es solemne. Sí, dijimos que la solemnidad son requisitos especiales que van a acompañar la manifestación de la voluntad para que mi acto sea existente. Entonces, dos personas manifiestan su voluntad de contraer matrimonio. Entonces, tienen que cumplir con estas solemnidades. ¿Cuál es esta solemnidad? Pues tienen que realizarse ante un funcionario, ante el juez del registro civil. Si no lo hago ante el registro civil, mi acto es inexistente. ¿Me caso con un juez familiar? No. ¿Con un juez penal? Tampoco. Tienen que ser las personas que nos autoriza la ley. Vamos a ver que hay algunos supuestos, ¿no? Cuando estás en alta mar o o te puede decir que ahí pueden manejar una persona y puede contraer el matrimonio. Bueno, dejemos este caso, pero por regla general tiene que ser ante el juez del registro civil con él. Si se va otra persona y va su asistente, no tiene que ser el funcionario, el juez del registro civil, quien tiene que llevar a cabo la ceremonia. Y la otra, pues tengo que utilizar los formatos del registro civil, que son los atestados o las copias o los libros. Si yo firmo en otro papel diferente y manifiesto mi voluntad, no, mi acto es inexistente. Ese es el requisito especial. Si no lo hago así, pues mi acto va a ser inexistente. Si el otro acto que se maneja como un acto solemne es el testamento público abierto. Así le está en la ley del notariado, ¿va? Y te dice, los actos que son solemnes es el testamento público abierto. ¿Y en qué consiste? Pues lo tengo que realizar ante un funcionario que se llama notario público. Si yo no lo hago ante el notario público, mi acto va a ser inexistente, aunque tenga testigos, aunque lo grabe, aunque firme miles de personas como testigos, mi acto es inexistente. ¿Por qué? Porque ese requisito especial para que mi acto jurídico exista tiene que ser ante el notario público y va a ser un testamento público abierto. Es el único que es un acto solemne. Sí, algunos autores van a pensar que o les van a decir o vamos a encontrar que dice, oye, la adopción también es un acto solemne. Bueno, pues así está el divorcio, es un acto solemne, ¿va? Y las sentencias son actos solemnes, ¿va? Pero ese requisito especial para nuestro derecho nos quedamos con dos, el matrimonio civil y el testamento público abierto, ¿sí? Y son dos, nada más. Nos adelantamos, ¿va? No existen contratos solemnes, ningún contrato es solemne.
¿sí? Vamos a ver que son formales, pero solemnes, solamente repito, es el matrimonio civil y el testamento público abierto. ¿No? Ahora vamos a analizar los elementos de validez, ¿sí? ¿Cuáles van estos elementos de validez? La capacidad, la ausencia de vicios en la voluntad, la licitud en el objeto, motivo, fin y la forma. Empezamos con el primer elemento de validez, ¿eh? Vamos a hablar de la capacidad. ¿Cómo se define la capacidad? La capacidad se define como la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones y la posibilidad de hacerlos valer en forma personal o a través de un representante. Este concepto de capacidad es general y a su vez se va a dividir en dos. Y de la propia definición lo vamos a obtener. Podemos definir la definición en dos y una parte nos da lo que es la capacidad de goce y otra la capacidad de ejercicio, ¿no? De tal suerte que la capacidad de goce es la primera parte de la definición, ¿sí? Que es la aptitud de las personas para ser titular de derechos y obligaciones. También se le conoce como una capacidad receptiva. Y la capacidad de ejercicio también se conoce como capacidad de obrar. ¿Y qué sería? Por la segunda parte, la posibilidad de las personas para hacerlos valer estos derechos y estas obligaciones en forma personal o a través de un representante. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora con mayor profundidad cada uno de estos elementos, ¿no? Decimos capacidad de goce, la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Es una capacidad receptiva. Yo tengo derechos desde que, pues obviamente, desde que nazco, ¿va? También dice es una capacidad como una capacidad receptiva. ¿Cuáles son las reglas cuando se adquiere esta capacidad de goce? Se adquiere por regla general con el nacimiento y termina con la muerte. La capacidad de goce es para ser titular de derechos, ¿eh? Como ser propietario, tener un nombre, ¿ah? Propietario de un bien, ¿sí? Pues un bebé le puede poner su papá y lo puede poner ya como propietario de un terreno, de una casa, claro, ¿sí? Y existen excepciones, ¿no? ¿Cuáles son estas excepciones que vamos a ver a lo largo de la carrera? Una figura es la figura del no nato, que es un tema muy interesante. Decimos, oye, ¿el concebido y no nacido es persona? ¿Tiene derechos o no tiene derechos? ¿Ah? Y eso pues ya lo vamos a ver que es un tema interesante, pues no es indudable. La ley le otorga un derecho pues, incuestionable. Para algunos dice que no, pero bueno. Y la otra, ¿cuál sería? La muerte cerebral. ¿Qué pasa con una persona que está muerta? ¿Está muerto o vive? ¿Tiene derechos o no tiene derechos? ¿Sí? Es un tema, repito, interesante con estas personas para la capacidad, ¿va? Y hay otros supuestos donde esta capacidad receptiva se limita. Por ejemplo, el derecho a votar o participar en las elecciones es un derecho, ¿va? Un derecho, una capacidad de goce, que no la tienen otros los extranjeros, ¿va? También dedicarme al comercio es una capacidad de goce y de ejercicio, también se limita. Sí, los notarios, los creadores, no pueden ejercer el comercio, no son titulares de ese derecho y en consecuencia tampoco lo pueden ejercer. Bueno. Entonces vamos ahora a la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Es la posibilidad para hacer valer los derechos y las obligaciones en forma personal o a través de un representante, que también se conoce, repito, como capacidad de obrar, de ejecutar las cosas. Puedo contratar, puedo casarme. Eso pues lo quiero cuando tengo la mayoría de edad, cuando tengo la capacidad de ejercicio, ¿va? ¿Cómo se adquiere la capacidad de ejercicio? Pues la regla general se adquiere al cumplir la mayoría de edad, ¿sí? Y hay una incapacidad que es natural, que es, pues obviamente, desde que nazco, desde que la persona nace hasta que cumple la mayoría de edad. Pero pasa otros casos, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que no están bien sus facultades mentales o que después de un accidente su capacidad de raciocinio se ve mermada? Pensando un niño autista o una persona que queda mal sus facultades mentales. Entonces ahí vamos a hablar que esa persona no tiene capacidad de ejercicio, es una incapaz, ¿sí? Pero no natural, sino es una consecuencia posterior y pues, tenemos que hacer trámites especiales para esta persona que va a estar sujeta a la interdicción, se le asigna un representante que lo pueda realizar los actos jurídicos de manera válida, ¿sí? Y también existen excepciones, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser estas excepciones legales? Por ejemplo, sería la emancipación. ¿Qué es la emancipación? Cuando un menor de edad, por decirlo así, se le adelanta su mayoría de edad. Tengo 17 años, pero contraje matrimonio, pues ya eres una persona emancipada, entonces ya puedes realizar ciertos actos jurídicos a título personal, ¿sí? Y otros supuestos dijimos donde se limita, o sea, soy mayor de edad, pero no tengo esos derechos, comentábamos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad, el derecho, la capacidad de ejercicio para votar. Tengo el derecho de ir a un centro, y votar yo, que me estoy ejerciendo mi derecho del voto, mis derechos políticos. Los extranjeros no tienen esa capacidad de goce ni de ejercicio. Al igual, para dedicarnos al comercio, los notarios, los corredores públicos, si bien son personas mayores de edad, la ley les prohíbe el dedicarse al comercio. Entonces no tiene esa capacidad ni de goce ni de ejercicio, o sea, se puede limitar de manera específica,
Sí, pero en términos generales, ¿va? Pues tenemos ambas capacidades, ¿no? De goce y de ejercicio con ciertas limitantes que vamos a ver a lo largo de la carrera. Bien. Ahora, cuando hablamos de la capacidad, también se puede dividir en dos conceptos de capacidad, la capacidad general y la capacidad especial. ¿Qué implica la capacidad general? Pues es la capacidad de goce y de ejercicio. ¿Qué hemos señalado que es? Pues la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y la posibilidad de hacerlos valer de forma personal o a través de un representante. Todos, la gran mayoría, salvo algunos de ustedes que sea menor de edad, todos tenemos la capacidad general. Es decir, los que ya cumplieron los 18 años, tienen esa capacidad general. Tu papá, tu mamá, tu abuelito, ¿verdad? Todos los que tenemos esa mayoría, tenemos esa capacidad general. ¿Ah? Pero hay otros actos jurídicos que donde nos piden, además de la capacidad general, una capacidad especial. ¿Y qué implica la capacidad especial? Pues que tengamos esa capacidad general, que seamos mayores de edad y que no estamos limitados. ¿Ah? Pero nos van a pedir una cualidad especial, una característica adicional. ¿Cuál sería? Pues una cualidad de tipo personal, es decir, que tenga conocimientos, habilidades o un título profesional. Y va a ser una capacidad especial. O bien, sí, una cualidad respecto de los bienes a través de un poder notarial, ¿va? Que me otorga la representación. Yo hago algo, aunque yo no soy el propietario, pero tengo una capacidad especial que me lo otorga un poder. Una persona va con el notario y me dice, te otorgo este poder para que en nombre de esta persona realices un acto jurídico. Entonces, cuando comparezco, yo diría, yo tengo una capacidad especial, aunque yo no soy el titular del bien, pero hay un poder que me habilita, tengo esa capacidad especial, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos. Primero, ¿qué pasa con las profesiones, los abogados, los médicos, los arquitectos? Pues para fungir como tal, tengo que tener una capacidad general, que pues, ser mayor de edad, pero me piden una capacidad especial, ¿no? ¿Cuál es la capacidad especial? Pues que tenga una cédula profesional que me habilite con esos conocimientos. Para fungir como abogado, repito, pues necesito una cédula de licenciado en Derecho. Para ser arquitecto, pues necesito también esa capacidad especial. ¿Cuál es esa capacidad especial? Pues obviamente, pues mi cédula que me habilita, porque yo tengo los conocimientos para cumplir como arquitecto, como ingeniero, ¿verdad? Entonces, esa es una capacidad especial. Además de la capacidad general, necesito esa capacidad. Sí, o sea, tengo la capacidad para comprar un auto. Diría, sí, tengo la capacidad especial, ¿no? Tengo el dinero suficiente para comprar ese auto. Tengo la capacidad especial para comprar una casa. ¿Sí? Vale tantos millones, la voy a comprar, tengo la capacidad, tengo ese dinero, no lo tengo. Eso también lo voy a manifestar, ¿sí? Bueno, siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de que a Marcelina le pide a su amiga Emilia que venda su casa en Tijuana y están en la Ciudad de México, ¿va? Y su amiga Emilia vive en Tijuana, ¿va? Y Marcelina es la dueña de la casa en Tijuana, pero no puede ir hasta Tijuana, pues todos los días o los fines de semana, entonces le da un poder. Entonces, cuando comparecen a hacer el contrato de compraventa, diría, a ver, este, Emilia, ¿tú eres mayor de edad? Sí, soy mayor de edad, ¿va? Y tengo la capacidad especial. Yo no soy la propietaria y tengo la capacidad especial porque mi amiga Marcelina me dio el poder para actos de dominio para que yo le venda su casa. Entonces yo, sí, Emilia, tengo la capacidad especial general, pero tengo la capacidad especial que me habilita ese poder y puedo participar y puedo vender la casa de Marcelina porque ella me dio ese poder notarial. Entonces tengo esa capacidad especial que me da en los poderes, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver siempre en los contratos. Se voy en representación de otra persona, ¿sí? ¿Quién representa a nuestra universidad? Pues la persona dice, oye, yo soy representante de la universidad. A ver, acredítamelo. Pues mira, aquí tengo la capacidad especial, que es el poder notarial que me dice y me está otorgando la representación. Entonces yo puedo participar en este acto jurídico a nombre de la universidad porque tengo la capacidad especial que implica el poder notarial. ¿Y eso dónde lo manifestamos? Pues en las declaraciones de los actos jurídicos, ¿va? Bien, vamos por el siguiente elemento que se llama ausencia de vicios en la voluntad. Destaco a su atención que dice ausencia, no presencia. O sea, el acto jurídico para que sea perfecto no debe tener vicios en la voluntad. ¿Sí? Recordemos que es la voluntad, dice, la exteriorización de un deseo o la intención de realizar un supuesto, ¿verdad? Y se debe manifestar en forma libre, no debe estar viciada, no debe tener vicios, entre ellos el error, dolo y la violencia. Entonces la pregunta sería, ¿qué es un vicio de la voluntad? No otro vicio. ¿Sí? Pues un vicio de la voluntad se define como aquellos factores que de presentarse afectan o impiden su libre manifestación. ¿De qué? Pues de la voluntad, porque es un vicio de la voluntad. Entonces, si hay un vicio, son aquellos factores que impiden que la voluntad se manifieste, ¿sí? Obviamente la voluntad de quién, de los participantes del acto jurídico, ¿sí? Entonces, si en un acto jurídico
se presenta o no se presenta un vicio, puede producir estas consecuencias. Si no se presenta el vicio, pues no hay ningún problema. Nuestro acto jurídico va a ser eficaz, es lo que yo deseo. ¿Qué es eficaz? Pues que se produzcan las consecuencias que yo deseo. Pero si se presentan vicios en la voluntad, mi acto va a ser ineficaz, ¿va? Y no va a producir los efectos y va a tener problemas legales, ¿va? Que pueden hasta declarar la nulidad de mi acto jurídico. Entonces, los vicios son importantes, pero dice, deben estar ausentes, ¿eh? El requisito es que estén ausentes, no que estén presentes, ¿sí? ¿Cuáles son estos vicios de la voluntad? Ya los hemos anunciado, repito, en otras actividades, en sus tareas. Es el error, el dolo, la mala fe, la lesión y la violencia, y vamos a analizar brevemente cada uno de ellos, ¿va? Vamos por el primero, que es el error. Pues el error es muy sencillo, ¿no? Y lo vamos a entender así. ¿Qué es el error? Una falsa percepción de la realidad, un engaño. Yo percibo la realidad de otra manera y no es así. Entonces estoy en un error. Puede ser un error, estoy explicando bien la tarea. Ah, profesor, está en un error porque no le entiendo nada. O bien, profesor, está correcto, no le estoy entendiendo bien las cosas. ¿Sí? O puede ser un error que a lo mejor estoy hablando y no estoy grabando. Pues yo estoy en un error, ¿va? Porque tengo una falsa percepción de la realidad en términos jurídicos, ¿eh? Vamos a ver que en materia jurídica vamos a destacar algunos errores que son los más importantes. El primero es el error de cálculo, ¿va? ¿Qué implica el error de cálculo? Pues el artículo 1814 del Código Civil para la Ciudad de México dice: el error de cálculo solo da lugar a que se rectifique y no produce la nulidad. Es decir, si yo calculé el precio o la superficie, dependiendo de ciertas características, ¿va? Nos dice, tu contrato o tu acto jurídico no es nulo, nada más corrígelo, ¿cuánto es? Y haces la compensación. Si te pagué de más, regrésalo. Si te faltó, dale. Sí, pero en principio no produce la nulidad, sino que da origen a la compensación. Es fundamental, ¿eh? El error de cálculo. Fíjense que es muy interesante. Luego tenemos el error de una nulidad. Esto sí es muy importante. ¿Qué implica el error de una nulidad? Pues está previsto en el artículo 1815 del Código Civil para la Ciudad de México. Y vamos a comentarlo brevemente. ¿Sí? Dice, ¿qué es el error nulidad? Dice, el error nulidad, dice, el error de hecho o de derecho invalida el, el contrato. No lo puedo ver muy bien aquí porque se interfiere, pues el contrato, y recae sobre el motivo determinante de la voluntad de los contratantes, ¿sí? Si en el acto de la celebración ese motivo se prueba por las circunstancias del contrato que se celebró, en el falso supuesto, ¿sí? De que por ese motivo y no por otra causa, ¿no? De esta definición vamos a encontrar tres elementos que son importantes. El primero dice, el error puede ser de hecho o de derecho, ¿sí? Que es la primera parte. Dice, el error de hecho o de derecho de hecho, se invalida el contrato. Dice, siempre y cuando, ¿qué? El error debe recaer en el motivo determinante de la voluntad de los contratantes, o sea, aquello, ¿sí? Que me motiva para hacer el contrato, ahí debe recaer el error. El error debe recaer en aquello que nos obliga o nos motiva a realizar ese acto jurídico. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y el tercer elemento que se debe demostrar o se debe probar. O sea, esta definición que estamos señalando, el artículo, podemos resumir entre estos tres elementos. Primeramente dijimos, el error puede ser de hecho o de derecho. De derecho, de hecho, eso no importa, ¿va? De hecho, son las circunstancias y el desconocimiento de la norma, ¿va? Bueno. Dos, ese error debe recaer en el motivo determinante de la voluntad de los contratantes. ¿Qué es eso? Pues, ¿qué me motiva para hacer ese contrato? ¿Por qué lo hago? Lo hago por este factor y estoy en una falsa apreciación de ese hecho. Entonces, ese va a ser un error nulidad. Y la parte importante que lo debo probar o lo debo demostrar, ¿va? ¿Cuál va a ser un ejemplo? El ejemplo es la publicidad de engaños. ¿Cómo es la publicidad de engaños? Esto es un caso real, que se presentó hace algunos años. Sería la publicidad: compre un departamento y páguelo en cómodas mensualidades como si fuera renta. Oye, pues está fantástico, ¿no? Si estoy pagando la renta, pago de renta ¿cuánto? 10,000, 15,000 pesos, y lo puedo hacer sin mayores problemas. Me supuesto así lo tengo. Mi contrato es de 1 año, de 3 años, lo voy a incrementar y no tengo problemas. Oye, pues en lugar de que estoy pagando esta renta, ya llevo 10 años y no me propio de nada. ¿Va? Si compro un departamento, imagínate, 10,000 pesos como si fuera renta, pues es una buena oportunidad. Esto me motiva y me orilla a realizar el acto jurídico de la compraventa. ¿Cuál es? Pues arreglo el contrato porque lo voy a pagar como si fuera renta. Fantástico, ¿sí? En otras condiciones no lo haría, pero si me dices que es la condición, lo voy a hacer. Entonces, ese es el motivo determinante que me orilla a realizar el contrato, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería? Puede ser de hecho o de derecho. Y aquí, eso es lo que yo percibo, pero es una realidad porque dice, oye, los intereses hipotecarios van a ser mayores. Entonces, yo estoy desconociendo
la realidad, ¿no? Que conforme va pasando el tiempo y ante la crisis económica, digo, esto no pasó en este momento, sino fue en su momento oportuno hace algunos años, donde los créditos hipotecarios se dispararon y eso generó un problema terrible, ¿va? Y todos los asuntos hipotecarios se perdían, ¿verdad? Pero una persona muy lista dijo, oye, pues pasa esto, yo contrato y resulta que el crédito hipotecario, ahora yo pagaba 10,000, 15,000 pesos y ahora estoy pagando 30,000 pesos. Es imposible, yo no puedo pagar esas cosas, ¿va? O sea, hay una falsa percepción de la realidad, ¿sí? Y debe requerir un motivo determinante. Pues yo compré el departamento porque lo que me orilló y me convenció de hacerlo es porque iba a pagar la renta en mensualidades, como si fuera, perdón, los pagos los iba a pagar como si fueran renta. Yo pago de renta 15,000 pesos o 10,000 pesos y ahora me la está subiendo en un año 30,000 pesos. No puedo hacerlo. Tú me engañaste. Entonces ahí está el error, la falsa percepción de la realidad, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que demostrarlo. ¿Dónde lo voy a mostrar? Pues con la publicidad o en el contrato lo plasmé. Esto sería el error nulidad. Y es muy importante saber en qué casos puedo yo argumentar el error de un acto jurídico, pero debe recaer en el motivo determinante de la voluntad de los contratantes, ¿no? Y eso lo debo de probar. Puede ser que está ahí, pero si no lo pruebo, pues de nada me sirve. Entonces va junto el que se dé y el que lo pueda probar, ¿no? La posibilidad es importantísima en un juicio. Hay un principio que dice el que afirma prueba. Si yo afirmo algo, lo tengo que probar. Si no tengo elementos de prueba, pues las cosas se van a complicar. Bien, ¿sí? Entonces retomemos el error porque vamos a analizar los siguientes elementos, ¿no? Dice la falsa percepción de la realidad. El error está ligado con dos figuras muy importantes. Es el dolo, ¿sí? ¿Cómo definimos el dolo? Decimos el dolo son aquellas maquinaciones o acciones para inducir o mantener en error a uno de los contratantes. Decimos que el dolo es activo. ¿Por qué decimos que el dolo es activo? Porque se realizan maquinaciones, acciones, ¿sí? Creo un escenario para que mi contraparte caiga en un error y obtener un beneficio. O sea, lo hago, estoy actuando de manera dolosa para engañarlo y que él crea una cosa diferente y obtener un beneficio. Eso es dolo, ¿sí? A diferencia de la mala fe. ¿Qué es la mala fe? Pues la diferencia del dolo es pasivo. ¿Y qué es, cómo definimos el dolo? La disimulación del error en que se encuentra uno de los contratantes una vez conocido. Es decir, yo no hice nada. ¿Sí? Mi contraparte sola cae en el error, tiene una falsa percepción de la realidad. Yo me doy cuenta y no digo nada. Yo estoy actuando de mala fe, porque no saco a mi contraparte, ¿va? De su error. Entonces yo me quedo callado, es un vicio, ¿va? Y estoy actuando de mala fe. Mire, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Esta señora que ustedes ven aquí se llama Marta Chapa. Es una señora pues muy conocida porque entre otras cosas es una pintora y lo característico de esta persona, en lo que a mí me llama la atención es que solamente pinta manzanas en todos los colores, en todos los matices y en todas las zonas que ustedes pueden imaginar, ¿no? Entonces aquí pues tiene una manzana, ¿no? Y esa pues obviamente está dibujando su manga, su mano, ¿verdad? Pero la mano pues no está ahí, ¿no? Y está la manzana. Entonces todo siempre lo que van a ver es referente con árboles, manzanas, cosas, pero siempre libros, siempre van a ver las manzanas por todas partes. Y a su vez pues es una persona que también se dedica a, a la cocina, ¿va? Entonces tiene sus libros de receta, en fin, tiene algunos programas por ahí, pero es muy conocida por sus obras, ¿no? Y es una persona pues ya de cierta edad, ¿no? 60, 70 años, ¿va? ¿Va? Entonces repito, es esta persona pues muy conocida y es un artista, repito, y que hace puras manzanas, ¿no? Ese es el tema, a algunas personas a lo mejor no le gustan, ya ve que el arte es muy subjetivo, pero de que le va bien a la señora le va muy bien, ¿no? Y es muy famosa. Bueno, ¿qué pasa con esta señora? Pues imagínense que yo tengo este cuadro. Son manzanas y dice ahí Marta Che, enero de 1980. Y yo decido vender este cuadro que no me encontré. ¿Sí? ¿Y quién es Marta? Pues era mi hermana. Y estuvo en un taller en la secundaria y hizo ese cuadro. ¿Quién sabe por qué? Pero ahí está deteriorado. Dice Marta Chávez, pues es yo, Miguel Chávez, es mi hermana, ¿no? Y ahí lo tenía, ya, pues voy a venderlo, ¿no? Hago una venta de garage y ahí lo vendo. ¿Cuánto voy a vender por este cuadro? Ya deteriorado, ya era de la secundaria o de la prepa de un taller que tomó, y ahí lo dejó botado. ¿Va? Ah, pues ahí, ¿cuánto lo voy a vender? Pues que 1,500 pesos, ¿no? O que den 500 pesos, pues lo iba a tirar a la basura, pues ahí está, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces recordamos, ¿qué es el dolo? Diles, el dolo es activo. El vendedor realiza acciones, maquinaciones para engañar a la persona. Entonces yo puedo actuar con dolo y decirle a una persona, mira, este cuadro es de Marta Chapa. Marta Chávez iba con mi hermana, hizo este cuadro, mira, y lo hicieron en el año de 1980 en la secundaria. Mira, está su firma.
Es de ella, es original de Marta. Yo estoy creando esa cosa, es mentira, porque es de mi hermana, y ni siquiera conozco a Marta Chapa ahorita, ¿no? Ni sé ni en qué escuela fue. Pero yo estoy mintiendo, son maquinaciones para la persona, la convenzo. Mira, pues cómo está, que está pensando, pues así escribía Marta, ella es Marta Chapa. Te lo vendo, te es barato, ¿no? Te lo vendo en 5,000 pesos, 10,000 pesos. Hombre, pues es una ganga, ¿eh? ¿Cuánto cuesta ese cuadro? Ya, cómpralo. Y me lo compra. Ese contrato de compraventa está viciado, hay dolo. Yo estoy actuando de manera dolosa, estoy engañando a las personas. ¿Sí? Dijimos, ¿qué pasa con la mala fe? La mala fe es pasiva. La persona está un error y el vendedor no dice nada. Yo pongo el cuadro y ahí lo vendo en la venta de garage. Llega una persona y están hablando, mira, son manzanas, dice Marta Chapa. Oye, es Marta Chapa la pintora. Y lo hizo en 1980. Oye, de verdad, un dineral. El señor ni sabe ni lo que tiene. Yo estoy escuchando, es de mi hermana, y le iba a tirar a la basura. No, pues ahorita te clavo el diente y te lo voy a vender en 10,000 pesos. Oiga, señor, este cuadro, bueno, pues se lo vendo en 10,000 pesos, señor. ¿10,000 pesos? Sí, te lo vendo en 10,000 pesos. Oye, mira, 10,000, vamos a comprarlo. Es de Marta Chapa. Lo compro. Yo sé que no es de Marta Chapa, es de Marta Chávez, que es mi hermana. Y yo le iba a tirar a la basura. ¿Va? La persona sola está en un error y yo no digo nada. ¿Sí? Estoy disimulando el error, yo estoy actuando de mala fe. ¿Sí? Entonces, estos son elementos muy importantes, ¿no? Lo que es el dolo y la mala fe. Y tienen que ver con el error. Vamos al siguiente elemento. Y habla de la lesión. ¿Sí? ¿Qué es la lesión? La lesión es un concepto, vamos a ver que en la carrera hay palabras que tienen diferentes significados. El concepto de lesión es uno de ellos. Van a ver la lesión como un delito. Pero la lesión en materia civil es un concepto económico. ¿Sí? Está previsto en el artículo 17 del Código Civil para la Ciudad de México. ¿Cómo definimos a la lesión? Como una notoria desproporción económica entre lo que se da y lo que se recibe a cambio. ¿Sí? Es esa notoria desproporción. Si yo pago 100,000 pesos, pues está bien, pero estoy pagando por un objeto que vale 1,000. El objeto vale 1,000, yo estoy pagando 100,000. Es una notoria desproporción entre lo que se da y lo que se recibe a cambio. Eso es lesión en materia civil. Recuerden, existe el delito de lesiones, ¿no? Y está en el Código Penal, existe una clasificación de lesiones, pero la lesión como un vicio de la voluntad es una cuestión, un concepto económico, una notoria desproporción entre lo que se da y lo que se recibe a cambio. No es tan sencillo, es un poquito más complejo que lo vamos a analizar, pero es muy interesante, ¿sí? Dijimos, está en el artículo 17 y dice lo siguiente, dice, cuando alguno explotando la suma ignorancia o notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que es evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene el derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de sus obligaciones más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. De esta definición vamos a encontrar a las personas que se manejan y son dos. Habla el alguno. ¿Qué es el alguno? Pues es una persona, dice, cuando alguno, ¿va? La otra parte sería el otro, utiliza esa persona, ¿no? Otro sujeto. Con estas palabras, estos términos que utiliza el artículo, vamos a abordar este tema, ¿va? Entonces, seguimos en la misma definición. Ese va a ser el perjudicado. Y tenemos así el concepto de lesión, simplemente lo vamos a esquematizar de esta forma, ¿no? Dice, lesión cuando alguno, dice, explotando que la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria, estos puntos son sumamente importantes, ¿eh? Dice, suma ignorancia, ¿sí? O sea, que desconozca, pero que sea en un superlativo, suma, ¿sí? Notoria inexperiencia, no tengo expertise en el acto. Estoy en una situación de extrema miseria. O sea, repito, son características importantes de esa persona que es el perjudicado, ¿no? Soy una suma de ignorancia, no conozco de esto, soy inexperto o estoy en una situación de extrema miseria y por eso te aprovechas de mí y sufro de lesión, ¿sí? ¿Ah? Vemos el perjudicado, el otro, ¿va? El otro, ¿va? Quien dice el alguno obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, ¿sí? Algo que vale 100,000 pesos, te lo estoy comprando en 100. ¿Sí? Estoy obteniendo un lucro excesivo. ¿Sí? El otro, ¿sí? El que se ve perjudicado, tiene derecho a dos cosas.
La nulidad del contrato, si sufrí ilusión, pero recuerden, tengo que demostrar que estoy en suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria, y si de esa desproporción, ¿sí? Yo pierdo, porque si lo que vendí o lo que yo tengo valdría 100,000 y me da 100, es esa lesión. Pero debo de acreditar la suma ignorancia, la notoria inexperiencia o extrema miseria. Si no tengo en ese supuesto, no se va a ver la lesión, ¿sí? Por ejemplo, soy mecánico. Eres mecánico y te dice, oye, te veo en un auto. Sí, es que me tomaron el pelo. Oye, ¿cómo que te tomaron el pelo? Pues eres experto en la mecánica y te tomaron un auto. Yo no puedo argumentar la lesión, ¿va? ¿Por qué? Porque no se reúnen esas características, ¿no? Entonces, repito, el otro, el que se ve perjudicado, tiene derecho a exigir entre la nulidad del contrato o una reducción equitativa de la obligación, ¿sí? Que se reduzca. Oye, si me diste nada más 1,000, pues dame otros 10,000, otros 5,000 y para que se equilibre, ¿va? Más el pago de los correspondientes daños y perjuicios, ¿no? El tema de daños y perjuicios es un tema de obligaciones que lo vamos a ver más adelante. Pero este es el siguiente elemento, el segundo, de los vicios de la voluntad que se llama lesión. Vamos a ver por el siguiente que se llama violencia. La violencia puede ser física o moral y es un poquito más compleja, como al igual que la lesión. Vamos a ver su contenido. Está prevista en el artículo 1819. Dice, hay violencia cuando se emplea la fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante o de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales hasta el segundo grado. Todo esto para obligar a la contraparte a que consiente al realizar el acto jurídico, la venta o la donación, ¿va? Entonces, luego a través de violencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver a desglosar este concepto, ¿no? Como violencia. Dice, hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que impliquen peligro de perder, ¿qué? ¿No? Pues obviamente la vida, la honra, la libertad, la salud, una parte considerable de los bienes. Es decir, ¿sabes qué? Pues una amenaza, o te tengo secuestrado, ¿sí? O te corto un dedo, ¿ah? O si no, le pongo una bomba y explota tu casa. ¿Para qué? Para que tú firmes el contrato conmigo. Entonces, si estoy utilizando violencia, estoy violentando tu voluntad, se está violentando el consentimiento, entonces mi acto jurídico está mal estructurado. Y eso tendrá repercusiones que puedo argumentarlas en un juicio. ¿Sí? Bueno, ¿sobre quién se ejerce la violencia? Sobre el contratante. Uno de los contratantes ejerce violencia sobre otro. Repito, puede ser amenazas, oye, te amenazo, ya sé dónde vives, ¿eh? Ya sé dónde vive tu esposa, dónde viven tus hijos. Órale, así es que ya sabes, ¿no? Te conviene, fírmalo, ¿no? Para que tu esposa esté bien y tus hijos estén bien. Te conviene. Me estás amenazando, ¿ah? Y claro, ¿ah? Pero nada más sobre esa persona, puede ser sobre el contratante, su cónyuge, sus ascendientes, es decir, sus padres, tus abuelos, tus descendientes, tus hijos, tus nietos, o las parientes colaterales que son los hermanos. Fíjese, es interesante. No operaría respecto de los primos. Oye, es que hubo violencia respecto de mi primo. Oye, pero yo adoro mucho a mi primo, a mi prima o a mi sobrina. Pero la ley no nos señala esta parte, ¿no? No maneja la cuestión afectiva. En ocasiones tenemos más acercamiento con personas que son familiares, pero un poquito distante que a lo mejor unos parientes más cercanos, ¿no? Oye, mi hermano, pues hace años que no lo veo y siempre he convivido con mis sobrinos o mis sobrinas y los veo casi como mis hijos. Entonces tengo más afecto con ellos, ¿no? Entonces imagínate que nos digan eso, pero no entraría en el supuesto que nos maneja la ley. Sí, para que se dé la violencia. Recuerda, uno de los contratantes hace esta violencia, pone amenazas o peligro sobre la vida, la honra, la libertad o la salud de la parte de uno de los bienes, ya sea sobre el contratante, su cónyuge, los ascendientes, los descendientes o los hermanos. Eso sería violencia. Si se da la violencia a nuestro acto, está viciado. El siguiente elemento que vamos a analizar es la licitud en el objeto, en el motivo o en el fin. Este es un tema que ya tratamos con anterioridad en esta sesión y simplemente recordemos que la licitud se define como aquella conducta que se acorde o que no violenta la ley, ¿va? Esta definición, recuerde que no la vamos a encontrar en la ley. El Código Civil solamente define la conducta que es ilícita. Y llegamos nosotros a la definición o al contenido de lo que es ilícito a través de una interpretación a contrario senso, ¿sí? Y esa es la definición que tenemos, ¿verdad? Pero cuando aplicamos nosotros el término de ley, perdón, de licitud, recordemos que se lo vamos a aplicar al objeto, ¿sí? Al objeto, y el objeto tiene una doble manifestación en los actos jurídicos, el objeto como cosa o como hecho, ¿verdad? Y cada uno de estos dos elementos, las cosas y los hechos, tienen características importantes.
Cuando hablamos del hecho nos referimos a la conducta del ser humano. ¿Ah? Entonces, el término o la etiqueta de lícito o ilícito se refiere al objeto, pero o el objeto conducta, al objeto hecho, lo que hacemos, lo que nosotros vamos a señalar, y eso ya lo comentamos, ¿verdad? Si se da la ilicitud en el objeto, es decir, en la conducta, produciría primeramente la inexistencia, pero como elemento de validez se reproduce, ¿verdad? Y aquí va a producir o va a generar la nulidad absoluta. Es un tema que vamos a abordar con posterioridad, ¿sí? Pero concluimos que el concepto de licitud en el objeto se refiere al objeto conducta, al objeto hecho, y no al objeto cosa. Recuerden que las cosas no tienen conducta, ¿va? Las máquinas, ¿va? Los medicamentos no tienen conciencia ni conducta, entonces no los podemos calificar de lícita o ilícita. Tiene que existir en la naturaleza, ser determinados o determinables y estar en el comercio. Eso sí, las cosas y los hechos pueden ser lícitos o ilícitos. ¿Bien? El siguiente elemento es analizar los motivos o el fin que mueven a realizar esa conducta. Es un tema interesante, fácil de tratar, pero difícil de probar. ¿Por qué? ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de la licitud en el motivo o en el fin? Pues se refiere a aquellos motivos subjetivos o personales que nos motivan, ¿sí? Que determinan que el sujeto realice una conducta determinada. Obviamente, si son ilícitos, pues no los vamos a plasmar en el contrato, ¿verdad? Porque sería una obviedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues son difíciles de acreditar, ¿verdad? Que los podemos diferir de otra manera. Es decir, si yo deseo vender mi casa y nos preguntamos, oye, ¿por qué quieres vender tu casa? Ah, pues quiero invertirla, quiero comprar otro inmueble. Ah, pues está muy bien, entonces podría plasmar eso, ¿verdad? Pero no puedo decir que yo quiero vender la casa para capitalizarme, invertir el dinero y comprar ropa de contrabando o productos de contrabando para venderlos en la tienda. No puedo decir eso, ¿verdad? Porque, pues, por obvias razones. Si yo deseo comprar una bodega alejada de la ciudad, ¿va? No voy a poner, y voy a decir que de eso, ¿por qué lo dice? Porque quiero un espacio para descansar y quiero un espacio grande, ¿va? Y bueno, está la bodega, pues no importa, pero tiene una casa, pero está a buen precio. Pero estoy buscando la bodega porque aquí quiero almacenar productos de procedencia ilícita. No voy a señalar que el motivo por el cual quiero comprar esa casa que tiene una gran bodega es con ese motivo fin, por obvias razones. Entonces, ¿qué podemos señalar? Que al motivo, al fin, al ser ilícitos, no se plasman en el acto y no se conocen. ¿Sí? Muy bien. Entonces habrá que demostrarlo por otro medio. Bien. Vamos ahora por el último elemento que se llama la forma. Y dijimos la forma está íntimamente ligada con la solemnidad. Dice, señalamos son aquellos requisitos que deben acompañar la manifestación de la voluntad para que el acto sea válido, a diferencia de la solemnidad. Requisitos especiales que deben acompañar la manifestación de la voluntad para que el acto sea existente. Entonces, volvemos a lo mismo. Una persona, hay una manifestación de la voluntad, ¿sí? Y que debe de acompañar, pues, ciertos requisitos adicionales, ¿va? Para que mi acto sea válido. Entonces, para que sea válido, fíjense, esto es importante, ¿no? Debe constar por escrito, por seguridad jurídica. O sea, la validez se refiere a la forma, perdón, la forma se refiere a que debe de constar por escrito en diferentes manifestaciones, diferentes posibilidades. Primero que sea por escrito. Y otros elementos especiales, ¿no? Como sería un sujeto. ¿Va? Entonces vamos a ver este ejemplo. Dijimos forma, ¿sí? Aquellos requisitos especiales para que el acto sea válido. Y se refiere a la manifestación de la voluntad. Una persona manifiesta su voluntad, otra también manifiesta su voluntad. Tiene que ser acorde, recuérdenlo, que tiene que ser congruente. Si se da la manifestación, se da el consentimiento. Si existe un error, entonces ya no se da el consentimiento. Entonces manifiesto mi voluntad, el consentimiento se manifiesta por ciertos requisitos especiales. Tengo que hacerlo por escrito. Entonces luego por escrito privado, porque van a ver que hay actos que son consensuales, ¿no? Que no requiere hacerse por escrito. Pero el acto va a ser privado. Muy bien. Sí. Pero además puede ser con o sin testigo, es otro requisito. Otro requisito, que se ratifiquen o no las firmas de los testigos. Y para que nos dé mayor seguridad, lo haces por escrito, pero ante un notario público. Ese tiene mayor peso y mayor seguridad. Es un elemento formal que le da seguridad al acto jurídico para que produzca los efectos deseados. ¿Sí? Entonces, ya para concluir nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Si no, entonces estos requisitos, recuerden, mi acto va a ser válido. Si retomamos lo que estamos señalando. Los actos jurídicos tienen elementos de existencia y elementos de validez. Los elementos de existencia es la voluntad, el objeto, la solemnidad. El objeto dijimos que pueden ser las cosas y los hechos, recordemos, ¿eh?
Objeto no nada más son cosas, los objetos también son hechos, y los hechos son lícitos o ilícitos. El objeto puede ser lícito o ilícito, pero el objeto hecho, no el objeto cosa. ¿Sí? Y los elementos de validez es la capacidad, la ausencia de vicios en la voluntad, la licitud en el objeto, motivo, el fin y la forma. La capacidad, a su vez, puede ser de capacidad de goce y de ejercicio, una capacidad general y una capacidad especial. Y la ausencia de vicios, no la presencia de vicios, ¿va? Es el error, el dolo, la mala fe, la lesión y la violencia. ¿Sí? Si mi acto jurídico está bien estructurado, no tengo ningún problema, mi acto va a ser eficaz. Es decir, crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones y no va a tener problemas. ¿Va? Pero ¿qué pasaría si en mi acto jurídico tengo inconsistencias en la voluntad, en el objeto, en la solemnidad, no cumplo con las solemnidades, la persona que realiza el contrato es menor de edad, ¿sí? Hay vicios, hay amenazas, se realiza ilicitud en el acto y no respeto la forma. Entonces, mi acto va a estar mal estructurado, no va a ser eficaz, ¿sí? Voy a tener problemas. ¿Cuál va a ser estos grados de ineficacia? La inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y su estructura, ¿sí? Es irregular y va a ser ineficaz. ¿Ah? Entonces, al ser ineficaz, mi acto jurídico es inexistente, es nulo en forma absoluta o nulo en forma relativa, voy a tener problemas y me voy a ver envuelto en un juicio. Y si tengo un abogado, puedo corregirlo. Y si no, pues obviamente voy a perder mi patrimonio, me voy a ver envuelto en muchos problemas. ¿Sí? Bueno, pues con esto concluimos nuestra sesión el día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien y seguimos en contacto.